¿Qué significa que una mujer joven se convierta en la número uno de ciberseguridad en Ecuador? En un mundo donde todavía muchos creen que la tecnología no es para ellas, hoy van a conocer la historia de Priscila porque no es la vida que te tocó, es la vida que eliges. Esto es Los Despiertos Podcast, un espacio para aquellos que ya no quieren seguir dormidos, para aquellos que se atreven a cuestionar lo que les dijeron y eligen su propio camino. Bienvenida, Priscila. Priscila, los presento aquí. En agosto de este 2025 fuiste reconocida por Fabicon como la mujer número uno más influyente dentro del top 10 de las mujeres más influyentes para LinkedIn. Eres la número uno en ciberseguridad. Siendo una mujer tan joven, has elegido desafiar estereotipos y entrar en un campo totalmente técnico. Así que bienvenida a este tu espacio, Pris. Muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes. Hola Verónica y a todo el equipo. Un saludo muy especial igual a toda la gente que nos está escuchando por el podcast. Estoy un poco nerviosa, pero también como siempre emocionada. Creo que cada vez que hay alguna presentación o algún podcast, siempre va a haber esos nervios que permiten también decir que somos seres humanos al final del día. Y también agradecerte porque de alguna forma estos espacios se están creando como que una oportunidad también como para contar lo que hacemos más allá en mi caso, bueno, de la ciberseguridad y cómo la ciberseguridad para mí, más allá de la tecnología, pues ha involucrado muchos aspectos de mi vida y cómo me ha ido permitiendo como desarrollar muchísimas, creo que skills, habilidades que me permiten, ¿no? Igual estar aquí acompañándolos. Qué lindo. Primero yo quisiera, como te digo, gracias a ti por el espacio y yo quisiera que tú nos cuentes un poquito cómo empieza este gusto y esta pasión por la tecnología y por ciberseguridad. Bueno, creo que no tiene un lugar exacto, la verdad. Contarte que yo soy lojana, soy del sur del Ecuador. Llevo acá viviendo ya algún tiempo en la ciudad de Quito, casi 10 años, puede decir. Y creo que empezó porque siempre desde niña tuve como que la curiosidad de por qué no se pueden hacer las cosas de forma diferente. Ujú, Entonces, un poco sí me fue permitiendo como que esa curiosidad ir trascendiendo, ir buscando, y como dicen, el que busca encuentra. Soy ujú. una de apasionada de los libros y creo que el primer hacking que tuve y es algo muy gracioso que ahora lo veo, pero para mí fue increíble. Una noche recuerdo que yo estaba intentando hackear una red wifi en aquel entonces y Tú recuerdo querías que hackear. sí, Sí. yo estaba queriendo hackear una red wifi por un proyecto que tenía. Entonces, todo el mundo quería hacer como que la seguridad en la red y demás. Entonces, yo decía, ¿y por qué no sacamos esas contraseñas y demás? Pero yo ya había visto más o menos el camino. Entonces, yo sabía que intentaba. Y recuerdo que, bueno, en Loja siempre llueve, siempre llovía. Y yo estaba en un lugar a las afueras intentando Ujú. hackear y lo primero que pasó fue que cuando saltó ya la clave en mí y lo logré, pues supe, como que sentí ese primer clic con la ciberseguridad y dije, esto es lo que yo me quiero convertir y creo que esto va a ser el principio. Pero jamás me imaginé que desde esa noche hoy iba a estar acá ya con todo lo que involucra. Entonces Ujú. creo que no me arrepiento de ninguna de las cosas que yo he hecho en mi vida, porque siempre, siempre pienso ahí, Vero, que no importa lo peor que me puede estar pasando en algún momento, siempre trato de visualizar pues la mujer que me voy a convertir después de haber atravesado pues eso complicado que tal vez se nos viene. Entonces, obviamente para mí, no me imaginé que todo lo que se iba a venir, pero Ujú. me siento muy emocionada y siempre y siempre estoy buscando como que qué más hacer, qué más innovar, qué creatividad hay. Entonces, creo que esa fue la primera vez que tuve ese clic con la ciberseguridad. Yo para este canal hay muchas personas que tal vez no conocen qué es ciberseguridad. Entonces a mí me gusta explicar porque te digo, tal vez yo porque estoy en el tema de podcast y eso entiendo un poco más, pero vamos a ir más atrás.
Cuéntanos y explícanos con palabras fáciles qué es ciberseguridad para que nos vayan entendiendo. Sí, bueno, la ciberseguridad como tal, pero para todos creo que nos hemos familiarizado con la seguridad desde niños, ¿no? Cuando Ujú, nos dicen, por ejemplo, cuando somos niños, nos dicen, regresa a ver a los lados para que tú puedas pasar la calle. ujú, Entonces, es una seguridad física que nosotros tenemos. La seguridad digital y en lo que alberga la ciberseguridad, pues es algo en la tecnología y en la parte digital. ujú, Entonces, en ese sentido, siempre estamos buscando nosotros como agente de cambio, concientizar, porque ahora la ciberseguridad como tal y la seguridad digital es parte de nuestro día a día. ¿Quién no tiene un celular? ujú, ¿Quién no tiene una red social? Y muchos de los que nos están escuchando, bueno, no propiamente yo, pero también ujú, tienen hijos que deben cuidar. Entonces, es muy importante saber qué compartimos también en este tipo de redes, porque ujú, tal vez de alguna forma, tal vez una foto puede involucrar comprometer la seguridad de lo que nosotros queremos. A veces, no sé, podemos compartir una foto con un hijo, con el uniforme y nos pueden detectar en dónde están nuestros seres queridos. Entonces, yo siempre digo que tal vez si algo no nos ha pasado todavía no es porque no hemos sido el foco o el frente del delincuente o del ciberdelincuente en este caso, pero no le demos motivos para que eso suceda. Y sobre todo porque siempre buscan en lo que más somos vulnerables y tal vez en lo que tiene que ver en el aspecto de la familia, pues son nuestros hijos. Entonces, en ese sentido, pues la ciberseguridad como tal es llevar la seguridad a la parte digital. Y eso es ujú. lo que yo me especializo. Claro, y lo que nos estás contando como anécdota es que cuando tú empiezas como que hiciste hackear, o sea, hackear la seguridad de una red Wi-Fi para ver cómo, si lo lograbas, o sea, y que eso fue lo que hiciste, que fue lo que nos contaste inicialmente, ¿verdad? Sí, y eso fue como que una pequeña travesura dentro de un proyecto que Sí. tenía, pero lo que nosotros necesitamos es dejar, o mejor dicho, incentivar a que la seguridad de las empresas, y en este caso, partiendo desde el ser humano, pues se potencie. Entonces, muchos Ujú, sabemos eh, cuáles son las vulnerabilidades que tenemos dentro de nuestras organizaciones. Y nosotros, ujú, como agentes de cambio, pues hacemos esa conciencia para que se pueda remediar esas vulnerabilidades de que existan los sistemas lo más seguros posibles, porque no existe un sistema al 100% seguro, ujú. pero tenemos toda la capacidad pues para determinar cuáles son las aristas necesarias en cada uno de los puntos de la red de la que somos parte, de la infraestructura y de la arquitectura de seguridad, en la cual nos pueda permitir securizar y llegar lo más posible a ese 100%. Sí, y hay algo que tú topaste, o sea, las empresas están como y tienen departamentos como en el que tú estás trabajando y cuidando la seguridad, obviamente, de la organización. Pero está pasando algo que tú mencionaste, o sea, hoy debemos tal vez hacer más conciencia de que no estamos libres de que haya personas que nos quieran hacer daño a través de la información que nosotros mismos alimentamos en nuestras redes sociales. O yo he visto casos y aquí nos comentarás tú como experta. Yo he visto casos de personas que les han hackeado, por ejemplo, las cuentas, redes sociales, que es un medio de trabajo para ellos, o las de banco. O sea, hay muchas cosas que te pueden hackear a través de la parte digital. Entonces, aquí, como una persona, o sea, y aquí sí me gustaría preguntarte, tú como experta y ser la número uno de ciberseguridad acá en Ecuador, si nos pudieras dar tres recomendaciones que las personas, no me voy a enfocar a las organizaciones, que las personas deberíamos tener para, no, para librarnos un poco menos, o sea, sé que tenemos riesgos, no estamos libres de ello, pero que podamos tener un poco de precaución. Sí, principalmente yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos como personas en lo que es más importante para nosotros, cuáles Ujú, son, así como puede ser el ejemplo con una organización, cuáles son mis activos más importantes, más críticos. Entonces, como ujú, personas, creo que somos nosotros primero, nuestra familia, obviamente, y todo el entorno que nos está rodeando hasta nuestro trabajo. Entonces, es importante tener en cuenta, como decía, así como nosotros regresamos a ver para pasar a la calle, nosotros debemos tener como que un doble factor de autenticación dentro de una aplicación. No solamente ahora no es seguro tener solo un usuario y una contraseña. Es importante tener ese doble factor biométrico para que sea capaz de reconocer la,
el ID facial de cada una de las Ujú, personas. Y como decía, por ejemplo, frente a nuestra familia, no compartir mucha información, o sea, yo sí soy como que muy sesgada frente a eso. Me gusta compartir lo estrictamente necesario, obviamente. En LinkedIn trato de compartir algunas, bueno, trato de compartir lo que es más de seguridad, que es lo mío, y solo en ciertos puntos he compartido algo de mi familia o ujú, comparto algo muy que a mí me ha servido. O sea, sí me gusta cuando yo comparto, tratar de transmitir también que somos personas y que a la ujú, final del día todos podemos llegar a lo que nosotros necesitamos. Creo que em, me preguntaban la última vez, ¿cómo así compartí en redes sociales a mi padre? Alguna vez, y hace pocos meses, la verdad lo hice, fue porque, bueno, como te decía, yo estudié en la ciudad de Loja. ujú. Entonces me gradué en la Universidad Técnica Particular de Loja y me reconocieron hace poco como alumni destacada de la universidad, de la Católica de Loja. Entonces yo no pude ir a dar a recibir mi galardón. Sin No. para O sea, mí era muy importante, sí, para mí era muy importante, y ahí fue la forma de retribuirle también un poco a mi padre el sacrificio que él ha hecho. Para mí ha sido una fuente él clara de trabajo duro, de ujú, perseverancia, de esa disciplina que tal vez hoy llevo, entonces, y todo el esfuerzo que tal vez él ha estado realizando, y estoy segura de todo lo que hizo porque yo lo vi con mis ojos, y que a la final eso refleja también en lo que uno es. Entonces, fue la única vez que yo lo compartí por redes sociales, y siendo este es mi padre. Yo estoy orgullosa de que de alguna forma yo estoy tratando de retribuir. Entonces, hay redes y redes en las que uno ujú. puede compartir información y ¿por qué no decirlo? También Facebook, que bueno, ya es algo que no utilizo mucho, o Instagram, tiene que ser un medio, mm, ¿cómo explicarlo? No me gusta personalmente tenerlo abierto, uno, porque es algo que también es de uno, es algo muy personal. Ah, exacto. O sea, Entonces, no tenerlo para que todo el mundo te vea, exacto, sino y yo como tus comparto la idea que amigos, tal tus vez conocidos. sí, un tema de Instagram como tal, compartir o que llegue muchas personas a compartir contigo o a conectar contigo. Tal vez sí fuera como que tu medio de comunicación, porque Ujú, tal vez tienes un podcast y quieres divulgarlo, así como tú sí es prudente, pero si tú lo exacto. tienes, por ejemplo, personal para ti, yo no lo veo prudente porque yo ahí, por ejemplo, comparto las fotos con mi familia, comparto temas como mis sobrinos, que también son mi cariño y mi amor para ellos. Entonces, creo que es muy importante también saber discernir qué compartes y qué no. Y sin embargo, con los más allegados y conocidos. O Ujú, sea, no puedes conocer. Yo tengo creo que unos 300 contactos en LinkedIn, ya todos perdón, en Instagram, ya todos los conozco. ujú, Mientras que, por ejemplo, en LinkedIn yo tengo ya alrededor de 40.000 seguidores y no los ujú, conozco. exacto. Entonces, sí es una manera de cubrir a los tuyos y por eso decía, hay que ver el entorno cercano, ¿no? Y Ujú, saber dónde, en qué red compartirlo y qué no compartir, porque tú no sabes cuándo eres el objetivo. Eso, exacto. eso quisiera dejar a la audiencia. Tú no sabes cuándo eres el objetivo de alguien o quién se empecinó tal vez contigo. Entonces hay que saberlo, actuar con un poco de madurez también, y obviamente salvaguardando lo más importante. Sí, sabes que dijiste algo que yo sí quisiera como solo complementar, yo en el plano personal, o sea, yo por mi gestión, y esto es como cualquier negocio, ¿no? Yo siempre digo, obviamente yo soy marca personal, trabajo mi marca personal en LinkedIn y trabajo mi marca personal en todas mis redes, yo lo tengo abierto, pero es como que cuando tú te pones un local, un restaurante, tú no, o sea, el hecho de que decides ponerte un local y un restaurante, tomas la decisión de que puedes tener mucho crecimiento económico, pero también tienes riesgos. O sea, yo como lo comparo, ahorita como tú lo estás diciendo, es como que yo abro el restaurante y tengo riesgo de que me vayan a robar.
¿Por qué? Porque es parte del giro de negocio. Lo mismo es en la parte cuando tú tienes un negocio digital, ¿no? Como es mi caso, o sea, que sí, yo de hecho hasta como tú, o sea, si yo no sería marca personal, hasta hace un tiempo atrás yo lo tenía cerrado. Y como tú dices, escogía muy bien a las personas, pero yo sé que si soy marca personal, yo lo tengo abierto al público porque obviamente es mi negocio y es como que quiero que lleguen más personas al restaurante. Entonces, pero sí, como tú dices, o sea, si tú no estás, y me parece muy válido que tú dices, si tú no tienes el negocio, no hay qué necesidad, o sea, qué necesidad de hacer. ¿Tú conoces tal vez aquí, Pris, alguna historia que hayas logrado identificar de alguna persona que ha sido, no sé, que tal vez sirvió, voy a decir, que la chantajearon, que le pasó algo por no tener medidas adecuadas de ciberseguridad? Yo conozco muchísimas historias, la verdad, Ujú, y por eso incentivo o llamo a la concienciación. Por eso daba el ejemplo de uno no piensa en el mal que le puedan hacer. Eh, y recuerdo muy claramente a alguien que sí, o sea, compartió una foto con su hijo, y el niño estaba obviamente con el uniforme del colegio, de la escuelita donde él iba. Entonces fue parte de una extorsión por esto. ujú, Entonces siempre se meten con algo valioso, y en ujú. este caso es la familia. Em, O sea, lo secuestraron a él, al niño. y prácticamente le hicieron una extorsión por el hijo, pero gracias a Dios todo estuvo bien. De ahí Ujú, recuerdo como que cerró todo, no quería saber nada, porque sí es algo muy impactante, ¿no? Y no ujú, solamente por eso, por ejemplo, a veces no tenemos la misma cultura entre personas, es decir, y entre edades. Las personas mayores o adultos mayores pues no están tan familiarizados con la tecnología, y obviamente son los que han trabajado toda su vida y posiblemente tengan mucho más dinero pero, de lo que una persona que recién está empezando lo está haciendo. Entonces, también hay que tener mucho cuidado, y creo que ahí yo llamo un poquito a la concienciación, porque a veces no somos, y me incluyo, no somos tan pacientes con nuestros adultos mayores, con nuestros padres, con nuestra madre, con nuestros tíos. Y en ese sentido, por ejemplo, sí hay que ponerse a pensar en el que tenemos que protegerlos, que nos están ayudando, que ellos nos ayudaron cuando nosotros fuimos niños, ujú, que nosotros ahora estamos llamados a traerlos a ese mundo digital. Entonces, es un poco de crear conciencia en ese sentido, porque como te digo, si nosotros mismos, es como cuando siempre hay tabús, que no se puede hablar de esto, si nosotros no hablamos abiertamente sobre los temas o no enseñamos abiertamente sobre los temas, va a venir alguien que nos va a producir ese daño. Y eso ujú, aplica para muchas cosas, inclusive hasta para la seguridad. Entonces, yo siempre he pensado, creo que desde niña, en que yo no quiero que me pase eso. ujú, Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer para que no me pase eso? Evitar a veces ciertas relaciones, no dejar abiertos, por ejemplo, los perfiles, saber quién me comenta, saber quién no, quién me puede mandar una invitación, en este caso ujú, a mis redes sociales, quién me puede dejar un mensaje, porque hay ujú, muchas veces de que te dejan el anzuelo, te dejan el mensajito y se acabó. Entonces, eso nos permite, mira, yo vengo de una ciudad pequeña y yo vivo acá en Quito desde que tengo 23 años más o menos. ujú, Entonces, venir acá por una ciudad mucho más grande, mucho más digitalizada, o sea, te lleva a como que tener nuevas perspectivas igual de vida. Yo vivo sola durante todos estos años. Entonces, también creo que es importante no solamente crecer a nivel de profesional, sino a través de la cultura. Tú podrás ser el mejor profesional del mundo, pero si no tienes esa capacidad humana, y eso es lo que yo llamo siempre, o sea, las personas dejan huella en otras con los actos, con las acciones, y eso es lo que verdaderamente trasciende. O sea, para mí sí. eso es lo más importante. ¿Sabes que dijiste algo y que yo, o sea, si quiero como contar o sea, o poder aportar un poco? Yo tengo, mi mamá tiene 78 años, ¿ya? Y como tú dices, yo creo que ellos están más expuestos porque por desconocimiento tú das clic y puedes hacer un montón de cosas, transferir plata a otra parte, puedes, o sea, puedes dar información, te pueden hackear la información del celular. Entonces yo siempre le digo, mami,
mami, por favor, o sea, no aceptes nada que no entiendas qué es. O sea, no aceptes absolutamente nada. Y así nos ha pasado, por ejemplo, que se le creó una doble cuenta de Facebook, o sea, cosas así que te digo que, como tú dices, son más vulnerables, ¿no? Son más vulnerables y como y voy a decir algo, yo creo que no solo las personas, y por mi conocimiento de tercera edad, están familiarizados con la tecnología. Yo todavía sigo viendo y algo por eso me llamó mucho la atención y queríamos entrevistarte, porque hay muchas mujeres y no sé si tú tienes aquí algo y me puedes alimentar y me puedes decir, hay muchas mujeres que todavía no se familiarizan con la tecnología y por qué. O sea, no sé si tú tal vez lo has visto en tu generación, cuando estudiabas en la universidad. Claro, bueno, desde siempre, o sea, desde Ujú, siempre creo que hemos sido como que un círculo muy reducido, ujú, pero, o sea, algo que yo siempre me llevo en la mente es esto de que hay que atreverse a hacerlo, o sea, ujú, y cuando hablaba igual, por ejemplo, de mi infancia, creo que eso, me llevo esa disciplina pues de mi padre y el gran corazón que siempre ha tenido mi madre, esa generosidad que ha tenido para compartir. Creo que eso es lo que nos hace diferentes tal vez y encontramos los seres humanos que ahora estamos al frente, como ujú. quien dice. Yo siempre he tenido, perdón, un círculo muy reducido. Recuerdo en la universidad creo que empezamos como que 400 y éramos como cuatro mujeres. Y Wow, o poco a sea, poco, pues, una de 100 una mujer. cada 100 probablemente una mujer. No éramos muchas chicas. Ujú, Pero también, como te digo, hay que atreverse a hacerlo y a romper paradigmas y a quitar los miedos. Yo soy una persona que siempre ha tenido miedo, siempre he ujú, tenido miedo a todo y recuerdo que mi padre me decía, cuando, por ejemplo, era un proyecto sola, me decía, hazlo. Y yo decía, pero ¿por qué los grupos y demás, o a veces se salían de la carrera? Porque fuimos poco a poco, ya se fue ujú, quedando la gente y demás. Entonces ya no era para ti tampoco seguro hacerlo con alguien, a un equipo, a un grupo o la misma tesis. Entonces yo comencé como que a quitarme pues esos miedos, como que a ujú, seguir adelante. Si me tocaba hacer un proyecto sola, pues me tocaba hacerlo sola. Si me tocaba hacerlo en equipo, pues me tocaba hacerlo en equipo. Si alguien no lo hacía, pues yo también lo hacía. Entonces, siempre he sido como que de resolver, ujú, de crear como que esa sinergia para que las cosas se hagan posibles. Entonces, eso me pasó en la universidad, después cuando ya vine a vivir acá a Quito, también sola, entonces ujú, empecé mi trabajo igual en la maestría, también cuando la seguí, éramos pocas chicas también, entonces como yo ya estaba acostumbrada a hacerlo sola, igual hice mi tesis sola, entonces seguí adelante. Por eso es que, por ejemplo, creo que nada te detiene en irlo realizando. Y ujú, para mí, la mente juega un papel muy importante y hay un concepto que yo lo he creado ahí que yo le denomino hackear la mente. Con todo lo que hago en seguridad y todos los ujú. hackeos que se hacen, para mí sí ha sido importante este poder de hackear la mente porque me ha permitido pues romper esas barreras de que no necesitamos a alguien o un grupo, un hombre o una mujer, como para hacer lo que tú quieres de tu vida. Entonces, yo creo que simplemente hay que visualizar lo que uno quiere y créeme que la mente te lo trae. O sea, Tal cual. yo estoy apostando pues por nuevas oportunidades, por innovación, por ir creando. Es así también como creé Sila, es un agente de ciberseguridad, de inteligencia artificial, que permite también conectar con otras personas, que permite formar a las personas, que también tiene temas técnicos de ciberseguridad. Entonces, todos esos proyectos, todas esas fases que yo he ido aprendiendo y demás, inclusive ahora que trabajo en Telefónica, soy la responsable de la parte de gobierno y arquitectura, pero todo ese camino que vine construyendo, yo recuerdo empecé ahí como ingeniera de prevención y gestión de fraude, hicimos ahí algunas cosas disruptivas, entonces dije, esto es lo que yo quiero hacer, o sea, Ajá. definitivamente esto es lo que a mí me mueve. Luego vimos temas de ciberinteligencia, el ver cómo los atacantes
piensan a través de, por ejemplo, en este caso, las matrices de Mitriata, que te enseñan, por ejemplo, las técnicas, tácticas y procedimientos que tienen los ciberdelincuentes y también cómo tú te puedes defender. Entonces, la ciberinteligencia para mí ha sido una pasión también desbordante en ese sentido y fui la primera mujer arquitecta de seguridad del grupo Telefónica y ahora también soy la primera en ser la responsable de la arquitectura y gobierno de la organización. Entonces, creo que esas limitaciones, Ujú, como ves, yo creo que existen solo en la mente. Y creo que las chicas y desde los padres, por eso mencionaba a mi padre y a mi madre desde el inicio, porque son esa fuente de inspiración que uno tiene y no necesariamente sobre ese tema hay que llevarse lo positivo, ¿sí? ujú. Porque muchos tal vez habrán crecido sin su mamá, sin su padre, todos tenemos nuestra historia, ¿no? Total. Pero yo creo que es importante llevarse de la parte positiva. Y si tenemos tal vez una de las dos partes que pasó algún tema, pues no juzguemos. O sea, yo creo que eso es lo más importante porque tú no sabes las decisiones que tal vez ellos tuvieron que tomar y el ambiente que se tuvo que formar para que tal vez pase eso. Entonces, siempre hay que llevarse de lo positivo. Ujú, Y esta parte de que te digo, hackear la mente, lo vine aprendiendo y lo fui construyendo porque todas las personas también tenemos que atrevernos a superar pues esos miedos. Yo he encontrado muchas respuestas en los libros, Vero. Me encanta leer, soy muy apasionante de los libros y también, ¿por qué no decirlo? Yo voy al psicólogo. Desde ujú, hace muchos años eh, he tratado pues de también no solamente apostar por esos hard skills, sino también aprendí y descubrí ahí con mi psicóloga que ese poder que uno puede ir, como yo lo denomino, ir hackeando la mente y rompiendo estereotipos, es lo que nos lleva a ese siguiente nivel. Obviamente, tú trabajando en ti, porque es lo que tú te puedes hacer cargo, es lo que principalmente las personas nos podemos hacer cargo. No me puedo hacer cargo de cómo fue mi papá, de cómo fue mi mamá, de cómo fue mi familia, de cómo es el trabajo, de que si hoy día tuve un día malo de una persona, o sea, nosotros no somos responsables de ujú. lo que hace la gente o lo que dice la gente. Lo que nosotros sí somos responsables es de lo que nosotros podemos construir con cada uno de nosotros, obviamente, y sobre todo con que no te llegue a afectar porque son simplemente opiniones. Es algo Ujú, que yo lo he venido viendo, analizando, porque obviamente nosotros como seres humanos también nos sentimos como que, oh, pasa esto, o porque a mí me pasa. O sea, ujú. no nos pongamos a pensar, creo que en el por qué, pongámonos a pensar en el para qué. Por eso te decía, yo creo que después de por más, o sea, lo peor que me puede estar pasando en el momento, y te lo dice alguien que ha pasado por algunas cosas. Me pongo a pensar y respiro así sea en el peor momento de mi vida y digo, oye, ¿qué mujer me estás preparando? Exacto. ¿Para qué cosas me estás preparando? Porque después de haber superado esto, quiero conocer a la Priscila que viene después. Ujú, Entonces, quédense con eso positivo porque la mente atrae. O sea, para mí, todo lo que uno puede ir construyendo es eso y el aprendizaje continuo. Recuerdo en un libro que leí de Séneca, él nos decía como que la oportunidad perdón, la suerte es donde converge la oportunidad y la preparación. Entonces yo siempre. siempre les voy a decir a los chicos, a mis chicos, que la vida nos encuentre preparándonos, que la vida nos Ujú, encuentre listos. Entonces yo ujú, creo que ahí es donde converge la suerte, porque la suerte no es nada más que disciplina, ponerle actitud a la vida. Yo creo que nada se nos da fácil. Capaz ujú. muchos dirán o podrán decir, Priscila, la primera, pero ¿qué es lo que viene atrás para que sucede Exacto. eso? Sí, Ujú, entonces, y es algo, es un tema más para mí. Creo que no he marcado o no tengo la receta para irlo construyendo o cuál es el camino, pero si hay un objetivo claro, creo que es el marcártelo en tu mente y tal vez poco a poco se van dando las cosas. Yo empecé ujú. en Mira, Vero, compartiendo lo que para mí era nada. Ajá. Para mí era nada, para mí era,
algo tan sencillo como tips para algo de seguridad o cómo se maneja un API o una automatización. Y yo vi cómo la gente iba respondiendo, inclusive con lo que te comentaba de Sila. Y yo empecé con un chatbot que apenas saludaba. Ajá, Entonces, y eso fue mi propósito, porque había muchos chatbots ahí que tenían como que respuestas precisas. Entonces, para mí eran como que un árbol de decisión, como que si me dicen esto, te respondes esto. Pero no, yo lo quería hacer inteligente. Entonces, yo no sabía nada de inteligencia artificial, ¿sí? Y eso es la forma de uno, es autoconstruyéndote, ujú, siendo autorresiliente y autosuficiente en la vida. Obviamente no con esto digo que no puedas pedir ayuda, porque la ayuda está en las personas, la ayuda está en la gente, la ayuda está en los podcasts, la ayuda ujú, está en YouTube, la ayuda está en diferentes medios. Pero yo creo que lo principal es la actitud con la que uno toma las cosas. Entonces, como te digo, yo empecé compartiendo lo que para mí era nada, pero con ajá. el tiempo, ahora ya somos 40K, que ni yo lo puedo creer. 40,000 seguidores, ajá. Y como, 40.000 como seguidores. lo dije, la número uno, reconocida en agosto como la mujer, estás dentro, eres la número uno de las mujeres más influyentes en Ecuador y estás dentro de las top 10. Y por eso obviamente me llamó la atención porque yo te digo, en un mundo donde yo todavía siento que las mujeres nos ponemos muchos estereotipos. Y hay Ujú, algo que acabaste de mencionar y yo solo lo quiero recalcar. De hecho, este espacio está diseñado. Justo, no sé si escucharon el eslogan que yo siempre digo y tal vez no lo explico, porque dice, no es la vida que te tocó, es la vida que eliges. Sí, si yo vengo de un hogar donde hubo disfunción y ya soy adulto y tengo responsabilidad, es mi responsabilidad, o sea, curar mi corazón, es mi responsabilidad pedir ayuda, es mi responsabilidad y cambiar la historia, la mía y de mi generación futura. Entonces, por eso este canal está justo diseñado para crear conciencia. Y qué lindo que sí, tú también lo totalmente de acuerdo. menciones. Hay dos cosas que te quiero preguntar. Primero que nos cuentes un Claro. poquito, porque yo obviamente como me preparé para para esta entrevista, sé que qué es Sila, pero sí quisiera que le cuentes a la audiencia qué es Sila y por qué nace. ¿Por qué nace? A ver, mi Sila Ajá. nace en el 2020 más o menos, como una idea, o sea, como una idea porque yo ahí me dedicaba a todo lo que era ciberinteligencia. Entonces, bueno, la ciberinteligencia partiendo de esto es la capacidad que tenemos o el área cómo piensan los ciberdelincuentes, qué tipo de ataques te pueden hacer, cuáles son los vectores de ataque que se pueden dar, cómo se materializan y demás. Entonces, yo trabajaba en Telefónica en esa posición en aquel entonces. Entonces, yo tenía muchas automatizaciones por separado. Entonces, yo decía, yo necesito unificar todo esto. Yo necesito también que aprendan, ¿no? Que conocer de inteligencia artificial. Ahí todavía no había ni el GPT, no había nada. Entonces yo comencé a investigar cómo se hacía, qué necesitaba y demás. Entonces comencé como que sí la está en la nube. Entonces comencé como que a enseñar un poco de lo que sería ver un algoritmo de inteligencia artificial en primer lugar para que comience a aprender. Y bueno, me topé con muchos temas. Le preguntaban cosas que no eran de seguridad, le preguntaban muchísimas cosas. Entonces, poco a poco, pues la comunidad, y por eso yo soy tan agradecida con la comunidad, porque me enseñó de a poco el camino de cómo ir formando este chatbot, este agente de Ujú. inteligencia artificial. Entonces, yo le ponía una funcionalidad en LinkedIn y la mostraba, siempre la mostraba al mundo, la consumían muchas personas, la consumen actualmente muchas personas. O sea, Entonces, Sila, para aquí antes de resumir, perdón que te corte, Sila es un chatbot, ¿no es cierto? O sea, en conclusión es un chatbot creado por un ti. agente, sí, es un agente que yo creé de inteligencia artificial que Ujú. sabe acerca de la ciberseguridad. Está Y en que, Telegram, está ajá. disponibilizado en Telegram, en Facebook y en Slack actualmente. En Para LinkedIn. En LinkedIn no, porque no lo soporta LinkedIn. LinkedIn no Ujú. tiene chatbots, entonces no lo está soportando. Lo que sí me gustaría es tal vez a la larga ponerlo en WhatsApp, Ajá, eh, ok. pero tiene ahí un costo. Igual el tema a ver, muchos proyectos creo que se quedan por el tema financiero.
y Ujú, eso hay que decirlo. Entonces, yo también vi oportunidad ahí de que la gente comience a donar. ujú, Y muchas de las cosas, por ejemplo, a mí me siguen de muchísimos países, gracias a Dios. He podido trascender más allá de Latinoamérica, también en Europa y el resto del mundo, obviamente. Entonces yo dije, pues la moneda como que para todo el mundo vital es el Bitcoin. Entonces comencé a ujú, ver temas de Bitcoin, tenía billeteras, la gente comenzaba a abandonar y demás. Entonces no creo que un proyecto se pueda quedar tal vez por eso, sino que cuando tú comienzas a aportar, la gente también comienza a donar, la gente que también ujú. comienza a involucrarse en lo que tú estás potenciando. Creo que para mí la comunidad ha sido muy enriquecedora en ese sentido y he tenido un gran apoyo. Entonces me ha permitido, obviamente, seguirla construyendo, mejorando constantemente el software que tiene Sila. Y como dicen, es mi alter ego. Siempre me Ujú. molestan con el, ¿estás ocupada, Priscila? Le voy a preguntar a Sila. Entonces, dale, espero que solvente tus dudas. Ahora actualmente Sila ya sabe, o sea, conoce de ciberseguridad, le puedes preguntar cualquier tema de ciberseguridad, te contesta, sabe de ciberinteligencia, de concienciación, conceptos, niveles de arquitectura que yo también he ido formando. Conoce, por ejemplo, de lo que son la ciberdelincuencia, los diferentes ataques que se puedan dar, te puede dar consejos, obviamente de ciberseguridad, pero también tiene atadas pues todas estas automatizaciones que te hablaba, ya con otros vendors, es decir, un Virus Total, un Kaspersky, temas con Palo Alto, con Cisco, em, todo obviamente de lo que está disponible para la comunidad. Entonces, tengo muchos vendors ahí como Microsoft, Oracle, algunos para temas de boletines, por ejemplo, de seguridad. Entonces, pues me ha ayudado también a compartir lo que sé y creo Ujú. que también para que nos conozcan, y eso es lo que ha sido parte, porque no tampoco fue con ese propósito, sino más allá de conocer o pretender pues tener un nuevo trabajo, creo que es importante que conozca la gente lo que nosotros sabemos. Entonces, eh, sin proponérmelo, pasó y pues lo fui desarrollando como una idea. Ujú. Me permitió ganar el premio que tuve en Las Vegas el año anterior. Entonces veo que sí la ha tenido como que mucha acogida en ese sentido ¿Es y que gratuita, Sila? Cuéntame un poquito de sí, Sila, o sea, actualmente es gratuita. Sí me ajá. gustaría tal vez monetizarla Ujú. con el tiempo, pero no me he dado el tiempo también de ver un botón de pago y demás. Pero como comenzó gratuita, pues se mantiene gratuita y el aporte a la comunidad ha estado. Entonces, yo creo que si va creciendo un poquito más el proyecto y le mejoro muchas más cosas, pues sí me gustaría monetizarla, pero también quisiera que sea accesible, Exacto, porque tú la puedes consumir desde un niño hasta un especialista en ciberseguridad para saber temas de conceptos, como decía, si le preguntas qué es un phishing, qué es un ransomware, qué es ciberseguridad, qué es ciberinteligencia, pues te da un concepto claro y con ejemplos también de lo que puede ser. Entonces, actualmente está disponibilizada en esos tres canales. era Y Telegram, ¿nos puedes repetir para que la gente que Telegram, quiera? Ajá. claro, Telegram, em, Slack y Messenger Facebook. Algo que estoy entendiendo, Pris, es que tú en algún momento, porque obviamente el desarrollo de tecnología, como tú dices, muchos de los proyectos que no avanzan es por un tema de económico, o sea, ya no tengo para sostener este proyecto y ahí por eso las de startups se apalancan y tienen un proceso de apalancamiento. Y a ti te pasó algo súper interesante, o sea, no te fuiste a Silicon Valley a decir, oigan, alguien, ¿quién me puede soportar? Sino que el hecho de tú estar entregando valor en tu red, en algún momento tú dijiste, si hay alguien que quiera aportar a este proyecto y comenzaste a recibir donaciones, de lo que estoy entendiendo. Ujú. Qué increíble. ¿De qué parte, de qué países? Cuéntanos un poquito más de las donaciones. A ver, el Bitcoin no es trazable, entonces yo no Ujú. puedo saber quién ni cómo Ah, lo donaron, ujú. pero, pero es interesante porque al final sé que no es personas únicamente de Ecuador en la que debes tener una, una cuenta en un banco específico, sino te puede donar algo masificado a nivel del mundo.
como te digo, me ha permitido pues este tema de compartir, o sea, creo que esa es la Ujú, fuente, o sea, el tema de compartir lo que sé, lo que conozco, qué es lo que quiero, también mis más grandes anhelos, me ha permitido pues tener esta comunidad dispuesta también a compartir conmigo. ujú, Para mí ha sido, te lo digo, Vero, muy emotivo, muy enriquecedor porque yo me veo sola muchas veces, pero un comentario de la gente en el que dice, ay, esto me sirvió o me encantó cómo conectaste la inteligencia artificial con la arquitectura empresarial en la última charla que di, por ejemplo, ahora en Venezuela, en la asociación bancaria, fue como que eso es mi propósito, o sea, la verdad es exacto. que se está compartiendo esto o tengo comentarios de que muchas de tus charlas me encantan porque llaman a la acción, eso es lo que yo busco que tengamos un propósito. O sea, muchos escuchamos todo lo que sucede y como decía en algún punto, la vida está llena de problemas, pero Ujú, veamos soluciones. Entonces, siempre que tengo la oportunidad de ir a una charla, a un podcast, a un evento, a lo que fuere que está divulgado para toda la comunidad, pues trato de rescatar lo más positivo que puede haber. Trato de dejar en la mente de la gente, pues, que esto no es solamente de llenarme de aprendizaje, sino también de ujú, hacer conciencia y tener un propósito, un llamado a la acción. Entonces, para mí, como decía, con que se queden con una palabra de lo que dice este personaje, pues para mí es suficiente. Y la retroalimentación que yo he tenido en LinkedIn, pues la valoro muchísimo porque para mí ha sido muy disruptivo ver que todo lo que estoy haciendo y cómo la gente inclusive se emociona hasta más que yo de lo que yo estoy haciendo, ujú. porque muchos podrán ver solo cuando levanto el galardón y eso me pasó cuando fui a Las Vegas el año anterior. Tuve un ¿Para qué fuiste a tema. Las Vegas? ¿Nos puedes contar un poquito? Mira, yo estuve nominada durante el 2024 a Cybersecurity Woman Hacker of the Year y la premiación era en Las Mm, Vegas por el Cybersecurity Alliance. o sea, como Entonces, en español, digámoslo por favor, para que la gente lo entienda, no todos hablan inglés. la mujer del año, la mujer hacker del año. Estuviste Yo estuve nominada en el nominada, 2024. sí, en el 2024 estuve nominada. eh, y la verdad es que primero era como el tema de que realices un paper sobre un proyecto y a Ujú, veces también ahí está el tema de que hay que creer en lo que hacemos. total. Entonces se hizo, bueno, en ese caso se realizó el paper de Sila, entonces dije, Ujú, bueno, veamos qué tal nos va. Y eso lo vio bueno, muchos jurados de diferentes vendors, estaba Microsoft, Checkpoint, Ziptec, o sea, no quisiera nombrarlos porque tal vez se me puede quedar alguno. Entonces, había muchos temas, muchos vendors de ciberseguridad evaluando y había jurados pues a nivel de todo el mundo en este premio. Entonces, yo me ujú, puedo pensar como que de mi lado lo que estaba en mi poder pues era hacer ujú, el paper. ujú. Era Sí. hacer el paper. Ahora veamos qué opina el mundo. O sea, Ujú, lo peor que puede pasar es que no pase nada. ujú, Entonces yo lo hice. Y luego había una siguiente fase, que era, si ya pasaba el tema del jurado, de que ya evaluó el prototipo, todo el tema, había este tema de ver también con la comunidad, una especie de votaciones, y pues todo eso iba sumando también para ver, bueno, para pasar a la siguiente fase. Entonces, yo pasé la fase de los jueces y dije, mi proyecto Ecuador, ujú. Loja Ecuador, está en Las Vegas. Eh, y para mí fue full emocionante y lo compartí en redes. Te voy a compartir algo que para mí ha sido y sigue siendo un poquito frustrante. Yo estoy pasando por un episodio de vértigo, Oh, entonces justo me llegó un mes antes de la premiación, unas 3 semanas antes de la premiación, ujú, se puede decir. Eh, para una persona podrás entender que yo vivo tal vez al 1000% queriendo hacer una cosa, otra. Ese parar de la vida, porque la vida me dijo quieta, ujú, no me podía ni parar, no me podía bañar, el ruido me afectaba muchísimo.
me daba mucho, mucho mareo, mucho vértigo. Y sí, volví a decir, soy un ser humano más en la vida y iba a pasar por algo. Obviamente me sentiría frustrada, pero la gente me seguía apoyando. Entonces, yo nunca me imaginé que iba a ganar. Fue tanto así que ya nos llegó como que la invitación para ir a Las Vegas y yo decía como que yo no puedo ir porque todavía no estoy estable. O sea, Exacto, y no sé si te dejan viajar cuando estás con vértigo. sí me dejaron, pero me pasó algo curioso en el aeropuerto que justamente a mí le revisan y le van a mostrar la maleta y me decían como que no podía llevar los medicamentos que yo tenía. Entonces la decisión para yo ir a Las Vegas fue como que, créemelo que yo siempre digo como que ya no tengo nada que perder. O sea, como Ujú. que ya lo he hecho todo y siempre bromeo con el que no importa si es que muero, que pongan en mi lápida, nació en Loja y murió en Las Vegas. Ajá. Eso era lo que yo decía y conscientemente obviamente me hice evaluar por el médico y me decía, ten cuidado si vas a viajar, ten cuidado, toma esto. Yo tenía que hacer mi rehabilitación, todavía sigo en rehabilitación hasta el Ujú. momento. No me ha pasado del todo, fue un fenómeno muy, muy fuerte, pero llegué a Las Vegas, Y llegué, ganaste. claro, y fue full emocionante, pero fue full emocionante porque yo me recuerdo llegué y, y descansé porque fue un viaje bastante agotador y en Ujú, el hotel estuve durmiendo hasta antes, unas 2 horas antes de la premiación. Entonces, claro, el corazón cuando yo llegué me latía a 1000 por hora y me comenzó a dar más vértigo y me ujú, tomé mis pastillas y yo todavía seguía mareada. Y cuando dijeron la Cybersecurity Woman Hacker del año es Ecuador, Priscila Maldonado, eh, las lágrimas simplemente comenzaron a salir ujú, de mí porque fue el momento de decir sí se pudo y cualquiera, si yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer. ujú, Entonces, recibir el galardón, pero más allá de eso, todo lo que representa, por eso decía, muchos ven y me ven en la foto con mi galardón así, ujú. pero nadie sabe lo cómo yo El ese día proceso. De hecho, y todo hasta el cómo estuviste de salud, ¿no? exacto, porque yo ese rato fue la premiación, hice un poco de networking, se me acercó inclusive una chica que es ecuatoriana, que vivía allá y que ella estaba sorprendida también porque Ecuador ganó eh, y pude hacer ese networking con la gente que ya me habían estado siguiendo también desde hace algunos meses desde algunos años durante todo el proceso y a veces yo, o sea, me mandan muchas invitaciones y no tengo todo el chance de ver toda la información de toda la gente, pero para Ujú, mí, yo trato, por ejemplo, de responder a todos los que me escriben en LinkedIn. Trato de ver qué pasó y pues fue súper importante y emotivo igual para mí ese momento, pero a lo que quiero llegar es eso, o sea es importante que lo vayamos construyendo, que lo visualicemos. A la Sila nació como una idea, pero ujú. nunca pensé llegar a Las Vegas. Entonces Y fue llevar a súper Ecuador tan alto. emocionante. ¿Sabes qué? Algo que yo Sí. quiero decirte es, yo soy quiteña, ¿no? Y yo también, mira, este año, de hecho, te visualizamos a ti porque sin saber, yo también, a mí me han pasado cosas por LinkedIn este año, donde a ti te reconocen como la número uno de las 4 mujeres más influyentes del Ecuador, yo estaba en la lista 4. Yo también como creadora de contenido, hablando de un tema que me apasiona mucho, que son las ventas. Y me han pasado cosas como esa o como de que te van rankeando y tú ni siquiera estás enterado porque no lo estás haciendo por el número, estás haciendo por... Me sentía tan identificada contigo de que mucha gente, yo tengo todos los días, Pris, y yo me imagino que tú también, todos los días mensajes donde me dicen, oye, yo no sabía cómo vender o no sabía cómo hacer esto y a mí tu contenido. Y eso para mí es que es más que cualquier dinero. O sea, yo digo, wow, yo no sabía que mi conocimiento te puede ayudar a ti, que mi experiencia está haciendo tu trabajo más fácil y eso para mí es como wow. Y algo que a mí me gusta es que obviamente con lo que venimos haciendo nos estamos exponiendo al mundo y yo este año, y lo quiero compartir,
me han llamado mucho igual a capacitar. Estoy viajando muchísimo a México, de hecho casi nada en Ecuador. Y cuando la gente me pregunta, es como, ¿y tú de dónde eres? O sea, como de Ecuador. Y mucha gente ni siquiera sabe dónde es de Ecuador, un país chiquito. Entonces, a mí me llena de orgullo y me llena de orgullo ahorita escucharte que una mujer ecuatoriana haya podido ser la número uno en ciberseguridad a nivel a lo que has llegado. Porque, primero, porque eres mujer y estás rompiendo estereotipos. Segundo, porque estás llevando en alto un país que yo siempre digo hay mucho talento en Ecuador, somos gente trabajadora, somos gente buena, pero la decimos en un país tercermundista, ¿ya? Y está en nosotros hacer y esa por lo menos también es parte de mi misión, hacer nosotros que conozcan este hermoso país, ¿sí? Entonces me alegra, Pris, o Sí, sea, totalmente. qué orgullo, o sea, te digo, qué orgullo, me siento identificada porque cada vez que yo salgo, o sea, parte de mi misión es conoce Ecuador, o sea, hay gente talentosa y no solo lo malo que muchas veces se escucha, sino Sí. mira todo lo bueno que hay. Sí, te juro, o sea, para mí es súper importante. Yo que he viajado a algunos países igual a dar conferencias, me encanta, o sea, no lo cambio por nada el yo bajar de la tarima y que la gente me extienda la mano, me Mm, abrace. Para ujú, mí es súper importante. Mira, nosotros hablamos de Ecuador, sin embargo, yo te voy a recalcar algo que para mí me movió. ujú. Eh, la última conferencia que tuve, que fue ahora, bueno, a nivel internacional, hablando internacional, fue en Venezuela, un país con muchos temas, ¿no? Y resulta que no podía salir de Venezuela porque hubo un tema ahí que no podía salir a Colombia. Y recuerdo que ¿No podía salir yo por vía aérea o por ninguna no podía parte? salir por ningún lado, o sea, por Colombia no podía. O sea, de plano nosotros no podemos viajar directamente a Venezuela, pero yo iba por Colombia y regresaba por Colombia, pero se les ocurrió un tema ahí de que tampoco podía volver por Colombia. Pero mira, chuta, nosotros decimos Ecuador, un país con bastante conflicto, con bastantes temas, ¿no? Pero Venezuela es otro nivel, o sea, Sí, yo Venezuela sé es que otro sí. nivel. Pero la gente, o sea, la gente es increíble, o sea, la gente es increíble porque yo me acuerdo que tuve el tema y desde la persona que estaba en la puerta, de la persona de la recepción, todo el mundo me decía, no te preocupes, Priscila, hasta los altos mandos de Telefónica. Tú vas a salir. Me decían, oye, puedes salir por España, puedes salir por Cancún, puedes salir por Curazao, nosotros te vamos a sacar. Y yo, literal, qué resiliente es esta gente. Y me Ujú, pasó, o sea, yo creo que todo conecta porque justamente cuando yo ya estaba en la charla, era un auditorio de 1.000 personas aproximadamente y yo con vértigo, pero a darla con todo porque esta gente se merece lo mejor, decía yo entre mí, ¿no? Y me pasa que se daña la diapositiva, la presentación, algo pasó y se dañó. Entonces yo comencé a decir como que, mira, esto es tecnología, siempre va a pasar algo en tecnología. ujú. Hablábamos de Entonces eso al inicio estaban, del podcast. claro, O sea, se me ayer preparamos hacer en otra 1.000 cosas y plataforma no salió. y no salió. 30 minutos yo jugando con la tecnología hasta que dije ya. Sí, a mí me estaban arreglando, mire, hace rato la diapositiva y yo conecté rapidito con lo que me estaba pasando, ¿no? Porque la verdad es que yo dando la charla, ¿no? En un auditorio de 1.000 personas y tampoco tenía cómo volver. Entonces yo decía, mira, y les cuento, o sea, como que cuento algo. Yo hasta ayer no sabía cómo volver y resulta que a mí me ayudó me apoyó desde la persona que estaba en la puerta hasta los altos mandos de Telefónica. Y lo que me puse a pensar es qué resiliente es esta gente, o sea, qué resiliencia existe Ujú, porque todo el mundo te da una respuesta, todo el mundo te dice, no te preocupes, Priscila, que no va a pasar nada, aquí vamos a ver cómo es. Entonces, créeme lo que, como tú decías al inicio, no importa de dónde naciste, no importa de dónde vengas, no importa si eres pobre, si eres negro, si eres blanco, tienes dinero, sino yo creo que lo más importante en la vida es ser una buena persona.
O sea, 100%. el mundo se divide entre los malos y los buenos, y creo que los buenos somos más. Ujú, Entonces, en ese punto, estamos llenos de problemas, y eso decía, y nosotros venimos a dar soluciones, o sea, exacto, tenemos como que yo me he dado cuenta en el tiempo, porque como te digo, yo empecé compartiendo lo que para mí era nada, que con el tiempo nos estamos convirtiendo como que en esa voz que le hace falta a la vida, como que no se pierdan esos valores desde el inicio, o sea, porque a la final las automatizaciones, la inteligencia artificial, sin el ser humano tampoco no es nada, o sea, tal cual. nosotros somos los que tomamos decisiones, o sea, eso es Ujú, lo que nosotros estamos constituidos en realidad, en la toma de decisiones, en el ujú. sentimiento que hasta ahora la En tecnología emoción, exacto, que no tú lo puede puedes dar. poner. Sabes que yo sí quisiera poner algo, porque tú y yo somos creadoras de contenido y es imposible que yo diga, yo no me apalanco de la tecnología, yo me apalanco muchísimo de la tecnología. Entonces yo doy una directriz de la tecnología, pero igual hasta la tecnología creo que ya sabe cuál es tu emoción, cuál es tu tono, cuál es esto, y va transmitiendo. Y yo lo reviso y yo digo, sí, esto soy yo. No, no, esto no soy yo. Y tú transmites y vas creando, pero ahora, si tú eres de las personas que quiero que me hagas un post, copy paste, y no tienes claro tus valores, tu intencionalidad, tu mensaje, obviamente no vas a conectar con nadie porque ni siquiera tú estás conectando con tu esencia. Sí, totalmente de acuerdo. Es importante que nosotros, mira, puede pasar mil cosas y eso creo que lo vengo repitiendo. Nos puede pasar mil cosas, pero que nadie dañe la esencia de nadie. Y Exacto. quien lo tiene que permitir, pues es uno. Y te lo dice alguien que ha pasado por muchas cosas, pero también la vida uno no tiene por qué irse victimizando frente a lo que pasa. O sea, siempre es importante sacar lo positivo. O sea, y si es que en algún punto esto le sirve a otra persona, pues es parte de la generosidad. O sea, que yo sepa ahora inteligencia artificial, ciberseguridad, mil cosas, es parte de lo que te va a llevar al siguiente nivel. Yo creo que lo más importante, como te decía, son los valores que tú estás enfrentando, esa carga emocional, cómo tú enfrentas cada reto que estás teniendo. Y yo te puedo decir, o sea, de la persona o de la niña que yo fui, o sea, hacia ahora, esas dos personas no se conocen, ni siquiera la última persona en el último año. Entonces, es súper complicado, es súper complicado que nos sigamos fijando pues en la sociedad o que nos sigamos fijando en el qué dirán. O sea, yo me quedo y espero que la gente que se quede con el no juzgar a nadie, porque tú Ujú, no sabes el camino y todos los retos que las personas están enfrentando, inclusive hasta para levantarse. Cuánta depresión hay en el mundo, cuánta exacto. gente que ni siquiera quiere vivir. Ujú, Sí, te lo dice alguien que tal vez lo enfrentó de alguna forma y que vive con eso también. ujú, Entonces, es súper, súper importante que nosotros aprendemos a hackear nuestra mente, a serlo más resilientes, a ser disciplinados, porque cuando la pasión se apaga, la disciplina se enciende. O sea, eso es lo que 100%. digo, porque si no, luego ya hoy día no lo hago, ay no, mañana, pasado. No, o sea, la disciplina se enciende y ahí es donde nosotros podemos Ujú, ser un poquito más disruptivos y predicar muchas veces, como te digo, totalmente con el ejemplo, ¿sí? Y que nada, que entiende el mundo que nada se da gratis, que todo tiene un proceso, que todo tiene un propósito y presuntamente todo lo que cada uno ha ido construyendo y demás, si esto le puede ayudar a alguien más, pues eso sería lo más positivo y el regalo más grande que uno pueda tener. Me quedo con lo que dices, eh, no es el dinero por lo que uno lo hace, sino yo te digo, para mí lo que más me llena es cuando me bajo de una tarima y todo el mundo me dice felicitaciones, Priscila, es lo que yo quería escuchar o no ujú. es lo que yo quería escuchar, pero me moviste el piso. Entonces es Exacto. eh, gracias a todos ustedes porque esto hace parte del feedback que yo necesito para seguir construyendo y reinventándome. Y seguro la persona que luego se volverá a subir a la siguiente tarima, pues va a ser un poquito mejor. Ujú. Entonces, aprovechar pues estos medios que tenemos, agradecerte a ti No, por toda la apertura. Son espacios que nos garantizan también de alguna forma
reconectar con lo que estamos constituidos, que somos los seres humanos definitivamente. Y, y es eso básicamente, saber conectar con las personas. Pris, a mí, o sea, yo he disfrutado tanto este podcast y no me quiero ir sin hacerte una pregunta que me nace, o sea, y que va con respecto a tecnología, porque hay algo que a mí me llama mucho la atención. Hoy que estamos viviendo una época en la que estamos utilizando inteligencia artificial, yo he visto, o sea, y te digo, hablando de seguridad, por ejemplo, que hoy puedes crear cosas que no son verdad y que pueden usar una imagen tuya para hacer videos, para hacer... A mí me rompió mucho, no sé si tuviste este filtro de TikTok que estaba que tú te puedes crear un novio con un filtro y ahí se ve tan real que es una persona que tú dices... Dios mío, o sea, podrías hacer lo mismo, o sea, te pueden poner a ti tu cara haciendo algo que tú no estás haciendo. Es que ya vamos a llegar a eso, ya se está llegando a eso. O sea, que en algún momento, ¿cómo vamos a poder discernir si es verdad o no? Hasta te pueden meter en un montón de líos. O sea, ¿cómo ves tú esa tendencia con la experiencia que tú tienes y qué recomendaciones nos puede dar para protegernos de ello? O sea, imagínate, yo hago videos, pueden hacer un avatar del mío y ponerme a hacer algo que yo no estoy haciendo. Claro. O sea, con la tecnología creo que vamos a ver muchas más cosas. Pero sobre todo por lo que me preguntas, yo creo que siempre, o sea, la inteligencia artificial tenemos que aprender a vivir con ella. Así fue como pasó la, el tema de la invención de la rueda como tal. Ujú. Y O del ahorita no internet. solamente los carros, el internet, los aviones, y, y hay mucho que aprender, mucho por trascender actualmente. Pero más allá de eso, para mí es importante que dentro de las personas nosotros todavía sigamos construyendo ese espíritu crítico, ese criterio crítico, porque eso es lo que nos estaría formando. A la final, si venga una Priscila, no sé, haciendo algo sumamente diferente, van a decir, no, no, no es ella. O saber Exacto. discernir y ser bien autoanalíticos y autocríticos de que qué tan real es ese video, porque actualmente todavía no se ha llegado como que esa realidad, o sea, hay que darse cuenta en los ojos, en darse cuenta en cómo se mueven, cómo habla, o sea, Ujú. al 100% no estamos, entonces no le veo como que un riesgo a temprana o a corto A corto plazo. plazo. Y en Entonces, tecnología se podría, o sea, ustedes que conocen el tema de seguridad, por ejemplo, a mí me ponen un video, te digo que yo pensando decía, imagínate yo que tengo tantos videos, me clonan mi avatar y me ponen haciendo algo que no estoy haciendo. Con tecnología se podría ver que fue creado con inteligencia artificial. claro, hay herramientas que te permiten visualizar y detectar qué es IA y qué no es IA. Ujú, ujú. Se lo puede realizar y eso es una forma como para difundir, de decir esto es algo fake, es una Ajá. news que se puede dar y listo. O sea, Ujú. pero más allá de eso, como decía, es importante que nos vayamos formando también en inteligencia artificial y que Sí, seamos autocríticos. O sea, es como cuando tú decías ahorita el internet. Entonces, si yo tuviera un hijo, yo no le diría como que no puedes utilizar IA porque cuando se le prohibía el internet, todos lo utilizamos. exacto. Entonces, más bien es darle herramientas suficientes para saber, a ver, tú cómo lo harías y cómo lo está haciendo la IA y cojamos lo mejor de las dos partes. Entonces, así las personas se autoevalúan y se reinventan también en hacer de mejor manera las cosas. Y voy orientado un poquito a los niños, pese a que yo no tengo hijos, pero me gusta dejar eso también en la mente de la gente de cuándo darles un celular, inclusive a los niños. Mm, Yo creo que la edad, yo pensaría que a partir de los 15 años, y cuando tú ya hayas formado una mm. relación muy coherente y muy aplacada a la seguridad dentro de las personas, porque también esa adolescencia pues es conflictiva frente a los riesgos que se pueden dar y en la inmadurez también de los seres humanos. Ahora, en los niños yo he visto que muchos bebés les dan un teléfono celular y yo leí un libro de Marian Rojas Estapé que se llama Haz que te pasen cosas buenas, en el cual indicaba que, por ejemplo, nosotros cuando somos bebés solo vemos luz, movimiento. Entonces, como están moviéndose en el celular y hay luz, entonces eso destapa la dopamina en los niños y crea esa especie de adicción.
Entonces tú, al poner el celular al frente, impides que en esta parte que está la corteza prefrontal, él pueda ser capaz de tomar decisiones Ujú. a la larga y genere ese tema de frustración, porque cuando le quitas llora, porque ya no tienes impulso de la dopamina. Entonces, estamos creando hijos, niños que no van a ser capaces de tomar decisiones, que no van a ser capaces de generar como que ese proceso ante la frustración, el resolver los problemas. Y tal vez si no estamos formando unos buenos adolescentes, pues estaríamos permitiendo que tal vez pasen cosas en esas edades que no, antes no se daban, por ejemplo, tal vez una foto de sexting que tal vez le Ujú. puedes estar mandando a un novio, a un amigo, porque persona que te pide eso, pues no es alguien que te quiere y te valora. Y que tú como persona tienes que evaluarte y quererte primero para comenzar a compartir algo que otra persona te puede hacer daño. Entonces, que les quede claro que un video, una foto, un chat, pensemos muy bien hasta lo que decimos, ¿sí? Porque tú no sabes, las palabras no vuelven. Y una foto, un chat, un video se queda para siempre en la tecnología, se queda para siempre en la nube. Así lo Entonces, borres. así lo borres, se va a quedar y va a estar compartiéndose en otra red y hay montonera de servidores en la nube porque cuando tú subes una foto a Facebook, probablemente se replique en otro servidor, pero ¿quién te valida que se haya eliminado totalmente? Ujú. Tenemos, o sea, cuando nosotros nos damos de alta en una aplicación, siempre decimos como que acepto los términos y condiciones y estoy segura que el 99.9999 nunca leyó nada. Entonces tú le estás dando tus datos a una empresa que posiblemente te está pidiendo información. Hay algo que yo Ajá. siempre digo, cuando no te cobran el producto eres tú. Entonces Qué se está bestia. llenando de información nuestra y de forma gratuita. Nosotros cuando nos ponemos un filtro, le estamos dando nuestros datos biométricos a aplicaciones que ni siquiera sabemos. Entonces, creemos conciencia de lo que hacemos. No lo hemos hecho mal tal vez hasta ahora, pero es nuestra decisión dejarlo de hacer. Qué poderosos mensajes. Oye, o sea, me quedo como con esta frase que cuando no te cobran por un producto, el producto eres tú. Qué poderosa la frase, en verdad. Priscila, esta es la última pregunta. Yo he disfrutado y nos estás dejando muchos aprendizajes. Si tú pudieras describir una carta que alguien va a encontrar en 100 años y esta carta tendría una única enseñanza, ¿qué escribirías en esta carta? Mira, yo creo que dejaría la frase de Mark Twain que Ujú. decía que los dos días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día en el que descubres por qué. Para mí, cada paso que yo he dado en la ciberseguridad, cada reto, cada persona que se cruza en mi camino me acerca a mirar ese por qué, que es el que le da sentido a lo que en realidad estoy haciendo. Entonces, nacimos por algo y descubramos cuál es nuestro propósito de vida. Wow, me encantó. Priscila, yo, gracias por mostrarnos, primero que la Gracias edad a ni el usted. género definen el talento, sino que la valentía es atreverse a elegir, como tú lo dijiste, con miedo y vivir procesos. Aquí en Los Despiertos creemos que no es la vida que te tocó, es la vida que eliges. Tú elegiste liderar en un mundo donde pocos pensaban que se podía, ¿no? Y como digo, hasta muchos el tema tenemos estos estereotipos de que es para mujeres. Así que para ustedes que nos están escuchando, si estás despierto, estás despertando, comparte esta historia. Recuerda que una historia puede despertar a otra persona. Aquí no venimos a motivarlos, venimos a despertarlos. Y si sintieron eso hoy, comenta, yo ya desperté. Priscila, yo te agradezco. He disfrutado muchísimo este espacio. Qué lindo que nos hayas contado tu historia, tu vulnerabilidad, tus procesos y me ha encantado tenerte. Sí, a mí también, gracias por el espacio, a toda esa gente, igual agradecerles porque toda esa audiencia permiten que este espacio todavía siga vigente y que sigamos construyendo pues la vida que necesitamos y sobre todo crear esa comunidad que es importante para todos. Entonces también felicitarte por esa tarea que haces, felicitarte por lo que haces. Porque detrás de ti entiendo que hay un equipo bastante grande que está coordinando, que está viendo para que esto sea posible. Entonces, valoremos lo que estamos haciendo y espero que podamos vernos en una próxima oportunidad.
Gracias, mi hermosa Pris. Yo, como te digo, súper contenta y pues sí, como tú dices, eso es algo que la audiencia no ve, yo sí quiero decir. Y yo empecé sola y hoy, gracias a Dios, tengo un equipo, como tú dices, y te das cuenta porque ellos los contactan y todo. Y están tan conectados con este propósito, Pris, o sea, con este propósito de lo que queremos impactar y traer más conciencia, que buscan a personas como tú para que nos inspiren y nos sigan aportando en esta comunidad. Así que también un abrazo enorme a mi equipo que está haciendo una excelente labor. Sí, Eh, sí. Un gracias, mi abrazo para hermosa Pris, todos. un abrazo a todos y Igualmente, les cuídate, que esté muy dejamos. bien. Gracias.